Hola. Mi nombre es Alejandro Camacho, alumno de quinto año, sección B, del Colegio San Martín de Porres. En este momento estás viendo una actividad de evaluación en el cual se hablará un tema de la matemática llamado los números romanos. Para comenzar, quiero dar una breve explicación de ¿qué son los números romanos? Los números romanos son una serie de dígitos, escritos en letras que eran usados por los romanos en su época para realizar las diferentes transacciones, además de anunciar fechas, horas, entre muchas otras actividades en las cuales se usaban números. Fue desarrollado en el Imperio Romano, y según algunos documentos y transcripciones de la época, los romanos los tomaron de las fuerzas etruscas para poder tener dentro de su nivel o estatus de vida una forma fácil de hacer sus transacciones mercantiles. Para ello formaron diversas uniones entre los símbolos y letras, dando una representación que hoy conocemos, identificando que se trata de la numeración romana que has visto desde la escuela primaria, comenzando a verse desde esa etapa y hasta la universidad. Se representan por 7 letras mayúsculas las cuales tienen un valor numeral o de dígito numérico, que según la posición que se coloque le dará valor sumando o restando de acuerdo a lo que se quiere representar. Bien. Ahora que sabemos qué es, hablaremos de dónde provienen, su origen. Los números romanos se escriben con letras del alfabeto romano, pero originalmente provenían de los etruscos, los cuales usaban la I, una V al revés, una X, una Y con una raya en el medio, el 8, y un círculo con una cruz, para representar I, V, X, L, C, y M, respectivamente. Los romanos tomaron letras parecidas a los símbolos etruscos para representar los valores. Así para I y X, utilizaron las letras I y X. Para la V al revés, lo invirtieron y utilizaron la V. El símbolo Y con una raya en el medio, no era uniforme en el etrusco y evolucionó en diversas variantes. Los romanos tomaron la mitad del símbolo que se convirtió en L, al ser la letra más parecida. Para 8 y un círculo con una cruz, utilizaron las iniciales de los nombres en latín correspondientes a esos valores. C y M, al no haber letras similares a esos símbolos. El 500 inicialmente no tenía símbolo, pero el símbolo círculo con una cruz del 1000 también se representaba a veces con círculo y una raya, y de la mitad de ese símbolo cogieron la D para representar la mitad de 1000. Este sistema tiene la particularidad de que los símbolos de mayor valor se escriben con anterioridad a los de menor valor, al encontrarse estos con anterioridad en la sucesión de marcas. Por este motivo, este sistema pudo evolucionar a un sistema sustractivo en el que un signo de un valor menor delante de uno mayor restaba en lugar de sumar, lo que permitía acortar la escritura de números grandes. Así el número 1999 pasó de MDCCCLXXXXV, I, a MCMXCI, X. Esto además facilitaba la lectura, ya que la lectura de más de 3 letras iguales seguidas daba lugar a errores. Así resulta más fácil leer I, X que V, I, evitando además la confusión de este último con V, I. En la actualidad, no debe repetirse más de 3 veces consecutivas un mismo signo. Se exceptúa la representación del 4 en las esferas de los relojes con números romanos, que puede hacerse como I, V o como I. Los símbolos, y cómo se dicen. La siguiente tabla muestra los símbolos válidos en el sistema de los números romanos, y sus equivalencias en el sistema decimal. Como se ve en la pantalla, podemos decir que el 1 se dice unus, el 5 se dice quinque, el 10 se dice decem, el 50 se dice quinquaginta, el 100 se dice centum, el 500 se dice quingenti, y por último, el 1000 se dice mille. Los romanos no tenían símbolos para representar cantidades mayores a 1000, aunque algunas modificaciones más modernas usan una barra encima de cada una de las letras para representar el producto de su valor por 1000. Por ejemplo, V con una barra encima valdría 5000. X con una barra encima valdría 10000. Y así, sucesivamente. La representación de cada número en este sistema es bastante curiosa, por decirlo de alguna forma. Si escribimos un símbolo delante de otro mayor, estamos restando el menor al mayor. Por ejemplo, X sería 10 menos 1, que es igual a 9. Si escribimos un símbolo detrás de otro mayor, se lo estamos sumando. Por ejemplo, X es igual a 50 más 10, que sería 60. Podemos usar símbolos iguales de forma consecutiva en un máximo de 3 apariciones.
Por ejemplo, xxx es 10 más 10 más 10, da un valor de 30. En general no podemos restarle a un símbolo de otro que sea menor que un décimo del valor primero. Por ejemplo, 49 se escribe como X, L, I, X y no como I, L. En general podemos decir la escritura de un número en este sistema está estructurada alrededor del símbolo más grande usado para escribir el número. Como sumar con números romanos. Para cifras pequeñas como I más I, la suma es tan sencilla como unir ambos dígitos, pero ¿qué ocurría cuando las cantidades eran de cientos o miles? Ponemos un ejemplo para resolver la pregunta. I 201 más D X 530 es igual a D X I 731. La operación está resuelta. Pero, ¿cómo se llegaba a la cantidad de I? Primero, se unen las dos cantidades. I, D, X. Segundo, se ordenaban de mayor a menor. D, X, I. Este caso es sencillo porque no hay que simplificar ninguna cantidad. Si hubiera que hacerlo, al segundo paso se le añade un tercero que es simplificar. Ejemplo. Para un resultado de D, X, I, 944, se simplifica a C, M, X, L, I, V. Otro ejemplo. X, V, I, más X, I, V. Primero, sustituimos los signos que aparecen restando por el signo que hemos evitado repetir. I, V, lo anotamos como I. Segundo, colocamos uno detrás de otro los dos números que vamos a sumar. X, V, I, más X, I. Escribimos X, V, I, X, I. Tercero, ordenamos los numerales de mayor a menor. X, V, I, X, I. Nos quedaría X, V, I. Cuarto. Simplificamos el resultado reduciendo símbolos. Sustituimos dos signos iguales por otro equivalente, o sustituimos una serie de signos por el numeral correspondiente. I. Representamos V. V se representa como X. Quinto, volvemos a restar cuando sea preciso. X, lo representamos X, L. Sexto y último paso. Solucionamos. X, L. Así quedaría el resultado. Como restar con números romanos. En el caso de la resta para números grandes, el procedimiento es más complejo. De nuevo, un ejemplo práctico. X, V, I, 116, menos X, I, V, 24, es igual a X, I, 92. Primero, de la segunda cantidad, X, I, V, se expande el número que resta y se obtiene X, I. Segundo, se eliminan las cifras comunes de ambas cifras, X, V, I, X, I, lo que nos deja V menos X, I. Tercero, se expanden los números de la primera cantidad hasta que aparezcan números del segundo, el resultado, L, X, I, menos X, I. Cuarto, se eliminan los elementos comunes de ambas cantidades y nos queda L, X, I. Quinto, por último, simplificamos la cifra anterior para obtener X, I, 92. Otro claro ejemplo. X, V, I, menos X, I, V. Primero, sustituimos los signos que están restando aunque el número resultante contenga más de 3 signos iguales. I, V, lo escribimos como I. Segundo, eliminamos los signos comunes entre los términos de la resta. X, V, I, menos X, I, queda reducido a V, menos X, I, puesto que hemos eliminado una X, que era común a ambos miembros de la resta.
Tercero, expandimos nuevamente los numerales del primer término hasta que aparezcan elementos del segundo. Tenemos C, V, menos, X, y representamos la primera cifra, L, I, pero podemos seguir expandiéndola hasta que lleguemos a L, X, y. Cuarto, repetimos el paso segundo, eliminar elementos comunes, hasta que no quede ningún número en el segundo miembro. L, X, y, menos, X, y, nos quedaría, L, X, y. Quinto, escribimos correctamente el número, aplicando la regla de no repetir más de 3 veces un signo. L, X, y, escribimos correctamente, X, C, y. Sexto, solucionar. X, C, y. Finaliza el ejercicio. Esto sería todo. Si te gustó deja un like. Espero y te haya servido como ayuda para entender cómo son los números romanos y cómo funcionan. Gracias por ver, este video lo hice con todo el esfuerzo, espero y valga la pena.